bien, muchas gracias. Bueno, pues es un placer tener con nosotros a Paz Prendes, que viene de la Universidad de Murcia, que nos va a presentar la ponencia La difícil tarea de evaluar en la era de la inteligencia artificial. Paz es catedrática de Tecnología Educativa en la Universidad de Murcia, como digo, y es IP del Grupo de Investigación en Tecnología, directora del programa de doctorado en Tecnología Educativa. Es editora, esto es un resumen, o sea, vamos, ya os podéis imaginar, ¿no? O sea, es un resumen muy resumido para poder darle tiempo a ella, ¿no? Editora de RITE, que es la revista interuniversitaria de investigación en tecnología educativa, y gestora de la Comisión de Educación de la Agencia Estatal de Investigación, y también secretaria de EduTech, la Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa. Como digo, nos va a hablar... Estamos hablando de evaluación, pues de la difícil tarea de evaluar en la era de la inteligencia artificial. Así que cuando quieras, Paz, un placer tenerte con nosotros. Hola, hola. Sí, se oye. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores de las jornadas FOLTE y a la Universidad de Valladolid, que siempre es un placer estar aquí. Y bueno, pues cuando a mí me propusieron venir a hablar de evaluación en la era de la IA, yo dije, uy, qué bien, me encanta el tema, pero claro, luego viendo el programa yo pensé, digo, uy, Susana no me ha contado que se van a pasar 2 días hablando de evaluación en la era de la IA y me toca a mí ya al final. Así que bueno, espero que algo, al menos alguna idea de las que yo les pueda dar, pues sea medianamente original o sea interesante, y voy a intentar darle sobre todo un enfoque educativo, porque al final las universidades somos instituciones para la formación. Es el objetivo básico que todos tenemos reconocido en nuestros estatutos, y es verdad que tenemos una función muy importante en cuanto a investigación y cada vez más ese sentimiento que tenemos los docentes de que dedicamos muchísimo tiempo a la parte de gestión, ¿no? Pero creo que es fundamental que pensemos, y cuando hablamos de evaluación, pues tenemos que pensar en nuestro rol docente, porque además no se puede desligar la idea de evaluar de la idea de cómo enseñar. Va todo en relación, no se puede desconectar una idea de otra. Y hablamos de inteligencia artificial, que parece que es algo muy innovador, pero realmente no lo es tanto, porque llevamos muchas décadas investigando y hablando sobre inteligencia artificial, pero lo que sí que es innovador es su uso en educación, porque hasta ahora no lo habíamos utilizado. Habíamos leído mucho de IA, veníamos muchos años escuchando a los expertos de Educause en el informe Horizon, que la inteligencia artificial va a llegar, va a llegar, va a llegar, pero bueno, pues no terminaba de llegar, ¿no? Nos decían que eran herramientas inteligentes, pero que no iban a ser más inteligentes nunca que los seres humanos, y en los distintos desarrollos hemos ido viendo que sí, que hay aplicaciones que hacen determinadas tareas mucho mejor de lo que las hacemos nosotros. Aplicaciones que ganaban al campeón del mundo de ajedrez o que le ganaban al campeón del mundo de Go, o que eran buenísimas resolviendo problemas de matemáticas. Después pensábamos que iba a ser imposible que la inteligencia artificial fuese más creativa que nosotros, y resulta que de repente llegan pues todas las aplicaciones de inteligencia artificial generativa, desde ese boom en noviembre del 2022 que sale ChatGPT, y a renglón seguido, al día siguiente y al otro día, y empiezan a salir como un riego por goteo todas las aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Tardó ChatGPT 5 días en alcanzar el 1 millón de usuarios, y no alcanzó más porque no nos dejaron, porque si recuerdan en esos días que se empezó a hablar de ChatGPT, intentabas registrarte y te decía espere un poco que está saturado, y había que esperar. Estamos, por tanto, en esta era de la inteligencia artificial en la que sí estamos viendo cómo estas aplicaciones nos permiten mantener un diálogo, cómo ese diálogo se puede mantener además utilizando nuestro lenguaje natural, no hay que utilizar el lenguaje máquina. Estamos ante herramientas que aprenden, conforme más las usamos, más nos conocen y mejores respuestas nos dan. Y estamos con esas aplicaciones que además crean un contenido original. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la evaluación, porque ya nos encontramos, por tanto, con alumnos que pueden entregarnos trabajos y entregarnos tareas que las han realizado con ayuda de herramientas de inteligencia artificial y que realmente
nos es difícil detectar o discriminar en muchos de los momentos cómo lo han hecho, con qué lo han hecho o en qué herramientas se han apoyado. Y estamos en este momento del boom de la inteligencia artificial generativa y lo que nos planteamos ahora es, bueno, pero siempre nos queda la parte emocional, la inteligencia emocional. Aquí sí que no nos van a superar. Pero ya nos encontramos con uno de los gurús de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, Premio Nobel en 2024 de física, uno de los padres, uno de los gurús más reconocidos en el ámbito de la inteligencia artificial, que nos dice que las máquinas tendrán sentimientos. Y ya se nos ponen a todos los pelos como escarpias, ¿no?, de pensar en esto. ¿Por qué? ¿Por qué podemos pensar este impacto de la IA? ¿Por qué hablamos de una revolución en educación? Esto de las revoluciones educativas lo hemos oído ya antes con otras tecnologías. Ya se nos hablaba de Internet como una gran revolución educativa. ¿Qué pasa con la IA? Pues por una parte que tiene un efecto mágico. Estas herramientas inteligentes. Cuando le pedimos a una herramienta que nos haga un vídeo y nos hace un vídeo en 2 minutos, cuando nos ponemos a escribir un texto y de repente la máquina escribe sola, todo ese tipo de aplicaciones para generar imágenes y que en décimas de segundo tenemos una imagen, tienen un cierto halo como de magia, ¿no? Nos pasaba ya hace años cuando hacíamos un hipervínculo o cuando hacíamos búsquedas en Internet y ahora está pasando con las herramientas de inteligencia artificial. El profesor Jordi Adell de la Universidad Jaume I nos dice que la IA invita a la metáfora, a pensarla como una suerte de criatura, una especie de criatura mágica, ¿no? Y no como una herramienta. El tercero de los elementos que yo creo que contribuye al impacto de la IA es la facilidad de uso. Son herramientas muy sencillas de utilizar. Yo les puedo contar que desde el año 2022, cuando surgió la IA, a través de la Fundación La Caixa, dábamos un curso para mayores, para personas jubiladas, y les propuse dar un curso sobre inteligencia artificial. Y yo les dije, no sé si esto generará mucho interés, vamos a empezar con un curso de 3 días y ya iremos viendo, ¿no? Hay peleas por apuntarse al curso. Pasamos a una edición de 5 sesiones, ahora estamos en una edición de 7 sesiones ya y les digo que hasta se enfadan porque hay gente que dice, es que llevo apuntándome no sé cuántas veces y no me cogen, pero listas de espera de 100 personas en el curso sobre IA. Es muy fácil de usar y claro, pasa el boca a boca, al final el efecto bola de nieve y se va pasando. El cuarto de los elementos por el que yo creo que tiene este impacto es porque no necesitamos hacer grandes inversiones económicas en hardware, ya lo tenemos. Fíjense lo que hemos invertido en las universidades españolas, por ejemplo, en dotaciones para las aulas de pizarras digitales interactivas o en que hubiera una buena wifi en todo el campus, es decir, infraestructuras que nos acercaran a esa universidad digital. Con la IA no necesitamos hacer inversiones económicas. Ya tenemos acceso con nuestros dispositivos y teniendo conexión a Internet, tenemos acceso a las herramientas de IA. Sí que es verdad y es necesario reconocer que no es lo mismo utilizar las versiones gratuitas que las versiones de pago. Y software libre en IA tampoco hay mucho. Entonces, bueno, tendríamos que hablar ahí también de esas brechas, pero en principio el utilizar las versiones gratuitas está en la mano de cualquiera porque con nuestro ordenador, nuestra tableta, nuestro teléfono móvil no necesitamos comprar nuevo hardware. Y el quinto de los elementos por el que creo que realmente están teniendo el impacto que le vemos es por la cantidad de inversión que sí que se está haciendo en generar herramientas de IA. Tenemos detrás de la IA a las grandes empresas y corporaciones multinacionales que llevan mandando en las últimas décadas en todo lo que es desarrollo tecnológico. Pues detrás de la IA tenemos compañías como Google, IBM, OpenAI, Microsoft o Meta. Y ahora también los chinos. La segunda potencia mundial en desarrollos de IA es China, por detrás de todas estas empresas estadounidenses. Y con todos estos elementos, pues hablamos de una gran revolución y hablamos de la era de la inteligencia artificial que ya ha comenzado. En este post, en su blog, Bill Gates, que es una de las personas que más está invirtiendo en desarrollos de IA,
nos predecía que los dos ámbitos donde más impacto iba a tener la IA iban a ser en educación y en salud, y sobre todo aplicaciones para la mejora de la productividad y aplicaciones para funcionar como asistentes personales en 2023. En esta era de la IA, ¿qué está pasando en la universidad? ¿A dónde nos está llevando la IA en las universidades? Nos encontramos con unos estudiantes en el año 2025 que usan o no usan IA, saben realmente o no saben lo que significa la IA. Tienen montones de aplicaciones y recursos ya con IA para aprender. La propia Khan Academy está desarrollando muchísimo la IA, o aplicaciones para aprender idiomas, pueden trabajar con PDFs que se descargan de Internet, tienen plataformas específicas para organizar todas sus estrategias de aprendizaje, con tutores virtuales adaptados a los documentos que ellos van subiendo, StudSmarter, muchas aplicaciones para mejorar su entorno personal de aprendizaje, lo que en pedagogía decimos el entorno personal de aprendizaje enriquecido y ahora con herramientas de IA. Así pues, podemos encontrarnos en nuestras aulas pues un estudiante que para hacer cualquier tipo de tarea o trabajo que le pidamos puede empezar preguntándole a ChatGPT, después puede hacer una búsqueda de documentación académica en Perplexity, puede hacer una revisión sistemática con Ryan, después se va a NotebookLM y ahí sube todos los PDFs para que la herramienta le haga un resumen, le responda preguntas, le busque las claves de la información y se lo organice. Después se va a Copilot y ahí puede utilizar pues, herramientas que le dan apoyo en todo el paquete ofimático si tiene que analizar datos con Excel o escribir con Word. Después decide seguir preguntándole y entonces se va a Gemini y ahí compara con lo que le ha dicho el ChatGPT. Luego, para redactar el documento, usa Jenny, que se lo escribe solo, empiezas una frase y te la termina. Si quiere traducirlo, se lo traduce Deeply y se lo hace estupendamente. Se le ha acabado el trabajo a muchos traductores. Para que el profesor no se lo descubra con esas supuestas herramientas antiplagio, decide que lo va a pasar por un humanizador de texto que le humaniza el texto. Después se va a Canva, que se lo maqueta y le hace una maquetación chulísima, como si de repente fuera máster en diseño gráfico. Si tiene que hacer una presentación visual para exponerlo en clase, le dice a Gamma que se la haga y hasta InVideo le hace un vídeo chulísimo de 2 minutos. Pero no os engañéis, los estudiantes no saben todo esto. Pero podrían saberlo. Lo saben los más espabilados, pero no, realmente son pocos. Es un porcentaje pequeño. Pero podrían hacerlo si quisieran. Nos podríamos encontrar ya tesis doctorales, TFMs, TFGs y todo tipo de trabajos que realmente no sabemos en qué porcentaje los ha hecho el estudiante o en qué porcentaje se lo está haciendo la inteligencia artificial. ¿Esto qué genera? Pues genera en las universidades incertidumbre, en algunos genera miedo y en otros, creo que la mayoría, muchísima curiosidad, ¿no? Por explorar las herramientas de IA. Pero todo esto supone reconfigurar y repensar nuestro rol docente y ser conscientes de que igual que son herramientas de ayuda al estudiante, también son herramientas de ayuda para el profesorado. Y cuando hablamos de evaluación, pues tenemos que pensar que la evaluación no se puede desligar de la enseñanza. Es decir, que para pensar en nuestras estrategias de evaluación, en cómo evaluamos o qué evaluamos, primero el arranque es pensar qué enseñamos y cómo enseñamos, porque hay que evaluar lo que se enseña. Por tanto, el primero de las claves, ¿no?, de la pedagogía en torno a la evaluación es que siempre el diseño de la evaluación tiene que ir en consonancia y ser coherente con el diseño de la enseñanza. ¿Qué queremos que aprenda el estudiante? Y en función de eso tendremos que evaluar. Por tanto, hay que preguntarse qué enseño y cómo lo enseño. Si yo en un estudiante lo que quiero es que se aprenda fechas, pues luego le haré un examen memorístico de esas fechas a ver si las sabe.
Pero si yo quiero trabajar con el estudiante la capacidad de análisis, de razonamiento lógico, de abstracción matemática o lo que sea, cualquier competencia que yo quiera trabajar, tendré que evaluar esa competencia. No me puedo ceñir a una prueba que solo sea memorística, ¿no? Por poner un ejemplo. Y en relación a la IA, es muy importante que seamos conscientes de que hay que trabajar con herramientas de IA en educación, pero que hay que enseñar a los estudiantes no solo a usar esas herramientas de forma ética, sino además a que entiendan todo lo que hay debajo de esa IA. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué pasa cuando yo le pregunto a una herramienta de inteligencia artificial, le pregunto algo, cómo me está respondiendo? ¿Qué tipo de respuesta me está dando? ¿Qué pasa con esa información? ¿Estoy entrenando a la IA con esa información? ¿Qué ocurre con toda la protección de datos, ¿no? Que es una de las grandes preocupaciones que hay en Europa, la legislación europea? Es, en definitiva, entender todo lo que está debajo de eso que vemos, porque lo que vemos es la magia de una aplicación que me genera una imagen. Pero es importante comprender cómo eso funciona. Y entender también que hablamos de aplicaciones inteligentes, pero el hecho de que sean inteligentes implica que tienen capacidad de aprender, de crear, de analizar, de sintetizar, capacidades propias del ser humano, por eso se le dice inteligencia, pero no significa que sea infalible. La IA muchas veces se equivoca, lo que se conoce como alucinaciones de la IA, o la IA introduce sesgos porque están en la información con la que se entrena a la IA, porque la IA se entrena. Y todos estos son aspectos fundamentales a la hora de trabajar en nuestras estrategias de enseñanza con la IA. Y llegamos al punto, al nudo gordiano, en el que nos planteamos, por tanto, qué evaluar y cómo evaluar. Porque introduce un elemento que nos distorsiona un poco en nuestras estrategias habituales. Pero recordarán que esto ya lo vivimos con el COVID. Yo recuerdo cuando nos confinaron en marzo del 22, pues muchos compañeros que me llamaban por teléfono y que me decían, y ahora en este segundo cuatrimestre, ¿yo cómo voy a evaluar? Porque claro, yo hacía un examen en el aula presencial con lápiz y papel, y ahora en el COVID, ¿qué hago? Y yo les decía, pues tendrás que repensar en tus estrategias de evaluación porque tendrás que evaluar de otra manera. No te vale la prueba física que hacías en el aula, tienes que hacerlo de otro modo. Y esto es lo que pasa un poco también con la IA. Pues si apoyábamos nuestra evaluación en trabajos que entregan los estudiantes, en tareas que entregan los estudiantes, eso ya no nos sirve, porque no sabemos realmente qué es lo que ha hecho el estudiante. Por tanto, exige un replanteamiento de nuestras estrategias de evaluación. Aquí en esta figura pueden ver de forma muy sencilla, se entiende muy bien, la diferencia que hay entre pruebas convencionales de evaluación en las que al final evaluamos el conocimiento adquirido, qué sabe el estudiante sobre un tema, o pruebas de ejecución en las que realmente evaluamos cómo harían algo, en la acción. Si estoy dando clase en medicina y estoy enseñándoles cirugía, pues alguien puede saberse muy bien la teoría sobre cómo se opera el riñón, pero realmente lo que necesito es, pues en un cadáver o en una maqueta o como sea, que les vea, ¿no?, en acción. Y eso aplíquenlo a cualquier tipo de estudio de los que tenemos en la universidad. Por tanto, si queremos evaluar competencias, tenemos que irnos a un tipo de ejercicios de ejecución de la competencia. Hay carreras donde esta idea se tiene más claro que en otras. Yo, por ejemplo, pues en la parte de las carreras de la rama de Ingeniería y Arquitectura, por mi percepción personal, sí que veo que hay muchas pruebas de ejecución. A los arquitectos se les pide que hagan maquetas, que hagan diseños, que hagan reels, que hagan. Sin embargo, hay otras carreras, más de la rama, por ejemplo, de humanidades o sociales, donde estamos más habituados al examen tradicional en papel, donde se le pide al alumno un tipo de aprendizaje más memorístico, ¿no? Cuéntame qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Después tenemos distintos tipos de posibilidades a la hora de abordar la evaluación. La evaluación formativa, que es aquella evaluación en la que intentamos ir dando feedback al estudiante para que mejore en sus aprendizajes.
Es decir, no consiste en hago 3 parciales y cada parcial tiene una nota de 3 bloques diferentes. Eso no es evaluación formativa, esa es una evaluación sumativa, pero dividida en 3 fases temporales. La evaluación formativa es aquella en la que buscamos ver qué ha aprendido el estudiante, ver en qué falla, dónde tiene los problemas y darle de nuevo una oportunidad para que ese aprendizaje lo adquiera y lo vuelva a evaluar. De tal manera que en la evaluación formativa el elemento básico es precisamente esa oportunidad que se le da al estudiante de que mejore y de que aprenda aquello en lo que ha fallado en la prueba anterior. Por tanto, es fundamental el feedback, la tutoría, la retroalimentación. Es una evaluación que busca ese proceso continuo de mejora, mientras que la evaluación sumativa viene a ser aquella que hacemos al final y esta es tu nota. Después hablamos también de evaluación de procesos y evaluación de productos. En la era de la IA adquiere un nuevo valor, pero ya veníamos diciéndolo con el uso de Internet, la importancia de los procesos de trabajo por encima de los productos finales. Si yo a los estudiantes los pongo a trabajar en grupo en una tarea, en la que sea, desde hacer una maqueta en arquitectura a hacer un análisis histórico de lo que pasó, yo qué sé qué, en la guerra civil, lo que sea, ¿no? Hay que darle valor al proceso de trabajo, cómo los estudiantes buscan información, cómo la comparan, qué debaten entre ellos, qué es lo que van haciendo. Para darle valor al proceso de trabajo, eso tiene que ser susceptible de evaluación. Por mucho que queramos darle valor a un proceso, si no tiene ningún reflejo en la evaluación, me refiero a la calificación, a la nota, el estudiante no se lo dará. Aquello que queramos que el estudiante valore tiene que reflejarse en la calificación. Si al final a un estudiante le vais a decir tu nota sale del examen final el 15 de junio, pues a él lo que le preocupa es el examen final del 15 de junio y entre medias le puedes poner 1000 tareas y que haga 1000 foros y que haga 1000 prácticas y que haga lo que quieras que haga, que a eso no le va a dar valor si tú como docente no le das valor en la calificación. Por tanto, hay que pensar en hacer un seguimiento cercano de lo que van haciendo los estudiantes. Y esto, claro, la pregunta del millón aquí es, vale, y si tengo un grupo de 80, pues evidentemente no es lo mismo que tener un grupo de 15. La ratio profesor-alumno va a condicionar necesariamente el tiempo que podamos dedicar pues, a la evaluación formativa, a la evaluación de procesos. Esto es lo que nos decían en el Espacio Europeo de Educación Superior que teníamos que hacer. Era la tendencia a la que íbamos supuestamente con el espacio educativo de educación superior. Pero bueno, creo yo, fui en su momento una firme defensora de todo ese modelo subyacente al ES, pero al final creo que ha quedado un poco diluido en las prácticas reales del aula porque al final la realidad manda. Y si tenemos grupos de 80 estudiantes, pues es muy difícil que a un docente se le exija, oye, evaluación personalizada, evaluación de procesos, evaluación formativa, y dice sí, y el día con 35 horas porque a mí no me da la vida para más. Después tenemos también 3 posibilidades a la hora de plantear cómo se hace la evaluación. La evaluación externa que hace el profesor como experto en la materia, pero también se pueden diseñar estrategias de coevaluación y estrategias de autoevaluación. Tenemos muchas ayudas en herramientas IA a la hora de plantearnos cómo evaluar. Y aquí tengo esta página, que vamos a entrar un segundito y os lo voy a enseñar, porque mirad, esta es una biblioteca avanzada de prompts educativos. Sabéis ya todos, me imagino, que una de las claves de uso de la inteligencia artificial es el prompt. La instrucción que se le da a la IA para que luego la IA te devuelva la información, que te responda, ¿no? Bueno, pues en esta biblioteca de prompts educativos, que es de Juan José de Haro, veis que tenemos aquí distintos prompts y hay uno específico, a ver si lo veo aquí. Como veis ahí, el bloque número 6 es de prompts específicos para evaluación y seguimiento.
Y entonces, pues ahí vienen instrucciones, pues por ejemplo, de cómo crear evidencias, crear preguntas, instrumentos de evaluación, proyectos en grupo, evaluación formativa, lo que sea. Entonces pincháis y bueno, os va explicando cómo hacer el prompt. Pero tiene esto que me parece muy interesante, que una vez que copiáis el prompt, un simple copia-pega, tiene la opción de multiprompt. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues mirad, lo que hace es que ese prompt que tú has copiado con el que quieres generar una prueba de evaluación, puedes decidir en qué chatbots lo quieres meter para ver qué distintas respuestas te da, porque al final cada chatbot te da una respuesta diferente. Tienes los chatbots con apertura automática, veis ahí todos los que tiene, Perplexity, ChatGPT, Copilot, o chatbots con pegado manual, donde tenéis que ir uno por uno haciendo el pegado del prompt. Pero bueno, me parece muy interesante también como ejercicio para poder comparar de forma rápida la respuesta que me da cada uno de los chatbots. Tenemos multitud de asistentes de IA para diseño instruccional. Y yo decía al principio que hay que relacionar enseñanza con evaluación, son dos caras de una moneda, no podemos separarlas. Y tenemos muchos asistentes que nos ayudan en el diseño instruccional y también nos ayudan a diseñar las pruebas de evaluación. Y aquí tenemos un montón. Tenéis aquí Teachy, te ayuda a preparar las clases, a evaluar y a corregir. Eduaide, que como veis aquí este es un ejemplo que lo creé yo, pues le pides qué tipo de estudios das clase, de qué nivel y qué es lo que quieres y te permite generar el tipo de lección, los objetivos, las herramientas de evaluación, incluso te facilitan recursos, pues a lo mejor una charla TED en YouTube o una página web en la que se habla de eso o un PDF, es decir, que te ayudan a generar toda la estructura de la lección. Si quieres una actividad individual o grupal, lo que quieras. Skimly es muy parecido también. Te permite organizar toda tu lección y generar en consecuencia las pruebas de evaluación, las preguntas, si le quieres preguntas objetivas, preguntas de análisis, preguntas de desarrollo, toda la prueba de evaluación. Y el propio Copilot tiene también una herramienta que te permite generar lecciones, generar lo que serían unidades de trabajo e incluso generar materiales educativos, pues desde una presentación visual a un vídeo, un documento, te generan hasta un libro. Yo con una de ellas, no recuerdo ahora cuál fue, vi que ponía generar un libro y digo, ¿cómo un libro? Pues sí, me generó un documento, no sé si era de 20, 25 páginas, pero el caso es que lo leías y estaba bastante bien. Yo dije, este documento pues está razonablemente bien para pasárselo a mis estudiantes. O sea que es que te sorprenden generando unos recursos que son de bastante calidad, la verdad. Y ahí luego tenéis herramientas específicas que os pueden servir para generar pruebas de evaluación. Por ejemplo, esta o por ejemplo esta otra, Rubric, para generar rúbricas de evaluación. Todas ellas apoyadas en tecnologías de IA. Y luego tenemos multitud de herramientas que nos pueden ayudar en la parte de tutorización. Por ejemplo, mirad, hasta podemos crear un chatbot para utilizar en WhatsApp o en Telegram. No sé si lo habéis utilizado alguna vez, pero bueno, yo utilizo sobre todo Telegram porque es una aplicación que te permite generar un grupo en el que los estudiantes no ven tu número de teléfono, que ahora no sé si ya lo hace WhatsApp también, pero en WhatsApp sí que veían tu número de teléfono. Como mi número de teléfono es el mío personal, que no es el de la universidad porque es el de mi móvil, pues yo no quiero que mis estudiantes sepan mi móvil. Hasta ahí, ¿no? Podríamos llegar. Entonces, bueno, pues he utilizado siempre mucho el Telegram y ahí pues se puede crear también un asistente virtual. O aplicaciones como esta, Character.ai, donde se puede crear un perfil y a los estudiantes se les permite que chateen con ese perfil. Pues yo qué sé, pues quiero que mis estudiantes de física, como si estuvieran hablando con Einstein, ¿no? O yo qué sé, o son de arte y van a hablar con Frida Kahlo. Bueno, puede tener mucho juego. Y uno de los puntos clave que yo comentaba al inicio, pues es el tema del plagio y las herramientas antiplagio.
porque tenemos a unos estudiantes muy acostumbrados al copio-pego. Y claro, los profesores confiábamos en que eso lo subíamos a una herramienta antiplagio y nos decía, esto está cogido de tal página web, aún así con fallos, ¿eh? Yo recuerdo un TFM que lo subimos a la herramienta antiplagio que tiene la Universidad de Murcia y nos dio como un 80% de plagio. Contacté con la tutora y me dijo, esto es rarísimo porque este alumno es muy bueno y además es que ha estado trabajando, es decir, que le he hecho muchas tutorías, he hecho un seguimiento del proceso de trabajo y no es posible que todo esto esté copiado y tal. Vamos a revisar el informe de la herramienta en cuestión. No sé si decirlo, Manolo, es publicidad. Bueno, es Turnitin, que es la que tenemos en la Universidad de Murcia. El caso es que nos fuimos a revisar el informe y los enlaces que nos daba eran páginas coreanas, páginas chinas, páginas rarísimas que además luego pinchabas y una era de la no sé qué de rodilla y otro era que si el cáncer de riñón. Y decías, bueno, si este trabajo es de tecnología educativa, esto no tiene nada que ver. Entonces fuimos a hablar con el estudiante y el estudiante nos dijo, dice, pues mira, es que tuve un virus en el ordenador, no conseguí yo mismo limpiar el virus, lo llevé a una empresa que tuve que pagar para que me limpiaran y me recuperaran el fichero y ese fichero recuperado fue el que subí, pero se ve que quedó contaminado, pero es que yo no he usado estas páginas para hacer mi TFM y le dijimos, no, claro, o sea, además el contenido no tenía nada que ver y le salía como un 80% de plagio y el trabajo lo presentó, lo defendió y con buena nota. Bueno, vengo a poner esto de ejemplo a modo de anécdota de que siempre las herramientas antiplagio había que revisar realmente por qué daban ese porcentaje, ¿no? No se podía tampoco coger el porcentaje así a tontas y a locas. Pero es que ahora menos aún, porque hay falsos positivos y falsos negativos. Es decir, textos que te dice que están hechos con IA y no es el caso, o al revés, que no estén hechos y que te diga que sí. Es decir, que no es fiable al 100%. De hecho, nuestra herramienta, que yo ya la he probado, he jugueteado con ella porque incorpora ya el detector de IA, pero no te puedes fiar, porque yo le he subido textos míos y me dice que IA, y yo sé que no me usaba la IA, textos incluso antiguos, ¿no? Antes de que estuviera la IA. Entonces, no es fiable. Las herramientas de detección de plagio ya no nos valen. Y es que además incluso tenemos, como decía antes, humanizadores de textos, porque lo que hacen esas herramientas es intentar reconocer el tipo de lenguaje derivado del algoritmo que está detrás de esa IA. Pero es que ya hay IAs que te lo disfrazan. Con lo cual, pues, vamos siempre por delante de las herramientas de detección. Y aquí tenéis otra también, ¿no ves? Más que un detector de IA, preservar lo que es propio de la escritura humana. Así que hasta tenemos herramientas para luchar contra los detectores de IA. Este artículo que publicamos en 2023 en The Conversation, que sabéis que es un portal de divulgación científica, pues ya analizaba un poco y reflexionaba sobre cómo evaluar a los estudiantes en tiempos de ChatGPT. Y al final lo que planteábamos es que tenemos que repensar cómo vamos a evaluar y que si queremos, sobre todo en lo que son titulaciones en línea, porque al final en titulaciones presenciales siempre tenemos al alumno en clase mientras los ponemos a trabajar, en las horas de prácticas, tenemos la opción siempre de hacer un examen presencial, pero en todo lo que son titulaciones en línea, que cada vez hay más y sobre todo las privadas se han lanzado al mercado de la enseñanza en línea. Bueno, no vamos a decir cómo, pero ahí están, porque eso no siempre pues es enseñanza de lo que los teóricos decimos que es una buena enseñanza en línea o de calidad, pues no es simplemente el dejar al estudiante con contenidos y luego hacerle un examen, ¿no? Tiene que haber algo más. Pero en definitiva lo que planteamos es que hay muchas posibilidades de evaluación, más allá del examen tradicional. Y sobre todo focalizado, como decía, de olvidemos el producto y centrémonos también en todo lo que son los procesos de trabajo de los estudiantes. En definitiva, ¿cuál es la herramienta más importante que tenemos para enseñar y para evaluar? Pues a diferencia de esa idea de que es que las tecnologías o la IA vienen a
a cambiar nuestro rol, van a desaparecer los profesores. Yo creo que no. Yo creo que todo lo contrario. En un mundo, en la era de la inteligencia artificial y en un mundo tan tecnológico, porque es así, nos vamos a encontrar con que va a tener mucho valor el buen docente. Yo me acuerdo siempre de mis compañeros de la UMU, lo conocerán, a Francisco Martínez, que fue el que fundó el grupo de investigación en tecnología educativa. Decía siempre que el buen docente lo sustituye fácilmente una tecnología, el mal docente lo sustituye fácilmente una tecnología, el buen docente no. Y creo que eso es un axioma que nos tiene que servir, porque es verdad que esa interacción que vamos a encontrar con un buen docente siempre va a ser de utilidad, pero el mal docente es fácilmente sustituible. Y de ahí viven muchas academias, no solo ahora, en la era de la IA. Hay muchos estudiantes que al final, ante las carencias de la enseñanza que se les da en determinada asignatura, acaban yéndose a una academia donde buscan a otro profesor, pero otro profesor, ¿eh? Entonces sí que vamos a seguir pensando que los buenos docentes van a ser necesarios, esa interacción personal, pero para eso necesitamos docentes que sepan manejar las herramientas de IA, que sepan utilizarlas y que lo primero que necesitamos es no perder nunca las ganas de aprender y la curiosidad por aprender. Y solo aprenderemos a usar IA usándola, con todo lo que ello implica. Tenemos ahí, es verdad, bueno, se habla mucho del impacto medioambiental de la IA, el hecho de que las herramientas que tienen un coste pues son más potentes que las gratuitas y muchos argumentos que pueden hacer difícil a veces esa actividad de exploración, pero aún así yo a mis estudiantes les recomiendo que utilicen todo el catálogo de herramientas gratuitas a su disposición, porque luego una vez que se familiaricen con ellas ya irán viendo si de alguna en concreto les interesa irse a la versión de pago. Pero es imposible imaginar las universidades en los próximos años sin inteligencia artificial. Va a impregnar toda la educación y especialmente la universitaria, por el contexto en el que estamos de estudiantes adultos que tienen acceso fácil a esas tecnologías. Ya estamos utilizando IA en el contexto médico. Ya hay ámbitos de la medicina que están haciendo diagnósticos con IA, están haciendo operaciones apoyadas por herramientas robotizadas y a nadie le extraña ni le sorprende. Al revés, nos parece estupendo, ¿no?, que se utilice la IA. En Estados Unidos ya circulan coches autónomos, vehículos autónomos. Y yo preguntaba hace unos días, ¿te subirías en un coche autónomo? Pues yo sí, ¿por qué no? Si realmente cuando vamos en un tranvía, vamos en un tren, tampoco estamos viendo al chofer. Y los aviones, gran parte de su tiempo de vuelo, es verdad que en caso de problemas, el otro día veíamos unas imágenes, no sé si las visteis, de un avión aterrizando que se dobló y que el ala casi rozaba el suelo y que decían que gracias a la pericia de los pilotos había conseguido aterrizar porque había muchísimo viento en ese momento. Y de hecho pilotos siempre hay dos, por si uno se marea, le pasa algo, que esté el otro, pero gran parte del tiempo de vuelo están con el piloto automático. ¿Nos imaginamos en educación el que haya maestros que funcionen con IA? Pues sí, yo sí, me lo imagino. Veía también hace unos días una noticia de robótica social, una residencia de la tercera edad creo que era en Alicante, no me acuerdo muy bien ahora dónde, habían introducido un robot que le llamaban Paquita y entonces la única función del robot era conversar con la gente que estaba en la residencia y estaban encantados, por lo menos los que salían en el reportaje, y pasaba el robot y le decían: hola Paquita, buenos días, se dirigía a ellos por su nombre, hola Manuela, ¿cómo te ha ido el día? ¿Cómo estás de la rodilla? ¿Cómo no sé cuánto? Y estaban encantados de poder charlar con una máquina que además les ponía caras, cara sonriente, cara de intriga, y que tenía sus rueditas y muy mono el robot. Nos tenemos que preguntar en qué mundo algorítmico vamos a vivir. Las tecnologías de inteligencia artificial ya forman parte de nuestro mundo algorítmico, las usamos sin darnos cuenta en multitud de aplicaciones y, por tanto, tenemos que ser conscientes de todas esas posibilidades que van a tener en el ámbito de la educación y de la universidad.
Caifullí nos dice que este cambio propiciará la oportunidad de que todas las personas redescubran qué es lo que nos hace ser humanos. Porque al final siempre estamos en ese debate entre lo que es propiamente humano y lo que es tecnología. Bueno, pues tendremos que pensar conforme las aplicaciones nos resuelvan muchas de las tareas y nos lo hagan mejor que nosotros y lo hagan más rápido, pues tendremos que dedicarnos a otras. Eso ya pasó con la revolución industrial, que se decía, es que las máquinas vienen a sustituir al ser humano. Pues sí, pero en tareas que hacían en las fábricas, que eran tareas tediosas, mecánicas, que provocaban muchísimos problemas de salud, pasarte 8 horas dándole martillazos a una pieza, y si la hace un robot mejor que nosotros, que encima no se cansa, pues estupendo. Ya tenemos muchos robots en nuestras casas, desde robots que aspiran el suelo o que cortan el césped. Y hace como poquito, hará un par de semanas, en Japón ya están vendiendo un robot que hace las tareas de la casa. El problema ahora mismo es que era un poquito caro, no sé si al cambio a euros eran como unos 30.000 euros o así, pero cocina, plancha, limpia el polvo, no pide vacaciones, no hace huelga, nunca está enfermo. ¿Y hacia dónde vamos? Pues nos lo preguntamos todos, ¿verdad? Este es un informe de la CRU, una página donde se anunciaba CRU y universidades estudian la influencia de la inteligencia artificial en la docencia. Todos vivimos ahora mismo en este escenario en el que nos preguntamos cómo va a ser la universidad de los próximos años. Yo el otro día se lo preguntaba, coincidí aquí en las JUTE con varios compañeros de tecnología educativa y charlando con uno de ellos en plan informal, pues yo le preguntaba, ¿tú cómo crees que va a ser la universidad dentro de 10 años? ¿Crees que va a ser igual que la del año 2025? ¿Crees que va a cambiar mucho? Porque claro, estamos tan acostumbrados a oír hablar de revoluciones en educación, los MOOC. Os acordaréis cuando llegaron los MOOC que dijeron, esto va a ser la revolución, y quedó en un bluff. Porque al final no han cambiado tanto, seguimos igual, y con Internet también se dijo, y seguimos haciendo lo mismo. En la pospandemia recordaréis a muchos rectores diciendo nuestra universidad va a seguir siendo presencial. Es decir, que se nos habla muchas veces de la gran revolución y luego no ha sido tanto, ¿no? Y le preguntaba al compañero, y el compañero me decía, pues yo creo que algo tiene que cambiar, pero no sé si la palabra revolución se va a ajustar mucho a lo que vamos a ver dentro de unos años, ¿no? Porque al final las instituciones educativas somos muy remolonas para los cambios y tendemos a la estabilidad. Pero yo creo que en este caso la IA sí que es un revulsivo y es un elemento determinante para, entender que si nuestros estudiantes ahora no hacen todo eso que estábamos viendo ahí que podían hacer, no van a tardar en hacerlo, porque no son tontos y son adultos y van a aprender. Por tanto, la institución tiene que responder a todo eso. La tecnofobia ha existido siempre, la animadversión a las tecnologías. En los años 80 se manifestaban los profesores de matemáticas contra el uso de la calculadora. Siempre nos vamos a encontrar esa actitud, ¿no?, crítica en contra de las tecnologías. Pero es que tenemos que asumir que es la realidad en la que nos ha tocado vivir y es fundamental que pensemos en la universidad, en la empleabilidad de nuestros estudiantes. No solo estamos dando certificados, que sí que tenemos una función certificadora, estamos formando a los futuros profesionales, a los futuros abogados, a los futuros médicos, a los futuros ingenieros, y por tanto tenemos una responsabilidad. Y ellos van a tener que usar IA, porque sea cual sea el ámbito de trabajo, van a tener que utilizar las competencias en IA. Y necesitamos además talento en la formación de expertos en IA incluso. Todos los informes europeos remarcan la falta de ingenieros en el contexto europeo y la falta de expertos en IA en el contexto europeo. Tenemos un problema y lo vamos a tener cada vez más acuciante en los próximos años. Ayer tuvisteis una ponencia que yo estaba en el tren, pero me llamó mucho la atención el título. No sé si está aquí la persona que habló ayer, ¿no? Porque se preguntaba el título de la ponencia, ¿puede una IA llevar a cabo una evaluación justa?
Yo, bueno, no sé lo que dijo el ponente ayer, me disculpo porque no estuve, pero al final yo me preguntaba, ¿y puede un profesor llevar a cabo una evaluación justa? Porque al final el concepto de justicia en la evaluación pues es relativo y es complicado de definir, ¿no? Por ejemplo, siempre que aplicamos un mismo tipo de medida en la prueba de evaluación, no estamos siendo a lo mejor muy justos con lo que son las distintas capacidades y competencias de los estudiantes, ni reconociendo la heterogeneidad de estudiantes que tenemos en el aula, ¿no? Tenemos también en Europa otro problema, que es el de la legislación. ¿Y por qué digo que es un problema? Pues porque la mayor preocupación en Europa es el tema de la protección de datos y la protección de las personas y el saber qué se está haciendo con toda la información que recopila la IA y con la que se entrena a la IA, pero nos estamos alejando de todo lo que son los desarrollos tecnológicos de la IA. Yo decía antes que los mayores consorcios desarrolladores de IA están en Estados Unidos y en China. Y Kai-Fu Lee, que es un ingeniero en IA formado en el MIT, en Boston, pero que ahora se ha ido a China, nos dice que entre esas dos potencias vamos a estar en los próximos años. Los europeos estamos como el capitán del Titanic, un poco viendo el iceberg, pero que no sabemos muy bien qué hay debajo del iceberg. Nos encontramos muchas veces con que queremos experimentar con aplicaciones y no nos deja, porque desde Europa está bloqueado el acceso, porque nuestra legislación es más restrictiva. No digo yo que no haya que proteger los datos individuales, no digo eso, pero creo que como en todo hay que mantener un equilibrio, ¿no? Y sería importante que aquí también formáramos a desarrolladores en IA porque hay que saber qué es lo que se está cocinando y qué es lo que se está haciendo. Lo que estamos viendo, que se socializa, que se ofrece al público, es una ínfima parte de lo que de verdad están desarrollando los expertos en IA. Y me quedo ya terminando, que ya estamos en tiempo, con una frase de Yuval Noah Harari. Es uno de los filósofos, historiador y librepensador más importantes de los últimos años. De hecho, cada vez que publican libros es un bestseller. Y en su último libro, Nexus, habla del impacto de la inteligencia artificial. Y él utiliza como metáfora la historia del aprendiz de brujo, que está basada en un poema de Goethe de, fijaos, 1797, y luego una película de Disney en dos versiones, la del 49 y la del 99. Si recordáis, pues el ratoncito Mickey se pone a las manos de un brujo porque quiere aprender a ser brujo, el brujo se va, lo deja allí a cargo de su castillo y entonces el ratoncito Mickey se va a hacer lo que le ha prohibido el brujo, que es irse al libro de conjuros. Si es que prohibir algo es lo que tiene, que te llama más la atención. Y encuentra un conjuro para que las escobas limpien solas y para que aquello se limpie solo. Y dice, ¿para qué me voy a poner yo a limpiar si lo pueden hacer estos? Y empieza con los conjuros, pero se le va de las manos, se le desmanda. Y nos dice Harari, como lección, luego claro, llega el brujo, no sé si la habéis visto la película, no hago mucho spoiler porque es muy antigua, pero es el brujo el que tiene que recomponer la situación, porque Mickey no es capaz de frenar, las escobas se multiplican, las fregonas se multiplican, aquello se llena de agua y un caos horroroso. Y Harari saca de ahí una lección: nunca recurras a poderes que no puedas controlar. Nos viene a decir un poco que hay que saber qué va a hacer la IA, por dónde nos va a llevar, y pensad aquí que los que saben de IA nos dicen que estamos en el primer nivel de desarrollo de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. Se habla de 5 niveles y el nivel 5 es lo que se conoce como superinteligencia artificial. Así, esa superinteligencia artificial, que yo no sé cuándo vamos a llegar, pero estoy segura de que vamos a llegar. Esto es lo de la película de 2001, Odisea en el espacio, HAL, que domina la nave y que en la escena cumbre de la película le dice al astronauta: a partir de aquí mando yo y no tengo nada más que hablar contigo, me desconecto. Y empieza la odisea del astronauta viendo cómo va a recuperar el control de esa inteligencia artificial que está gobernando su vida y gobernando su nave. Bueno, pues esa superinteligencia artificial que sería capaz de ser CEO de una empresa o presidente de un gobierno, la llegaré, bueno, no sé si yo la llegaré a ver, no sé cuándo puede llegar, yo ya peino canas, pero vamos, que se está trabajando en eso y que seguro que llega. Este señor es otro de los expertos en IA, trabaja en el Instituto de Investigación
en Machine Intelligence y nos dice con mucha diferencia el mayor peligro de la inteligencia artificial es que las personas concluyen demasiado pronto que la entienden. Porque lo que vemos es ese efecto mágico de una aplicación que en 30 segundos genera una imagen, que en 2 segundos nos escribe un texto o que en minuto y medio nos genera un vídeo. Y eso tiene un halo mágico. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué estamos vendiendo nuestra alma? ¿A dónde nos va a llevar? Y en todo este proceso, mi recomendación final es visibilizar el proceso de trabajo con la IA. Es decir, la prohibición nunca funciona. No cerremos los ojos a la realidad. Los estudiantes, queramos o no, tienen las herramientas a su disposición. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Visibilizarlo, que no me lo oculten, que me lo digan, pero que me digan para qué y cómo. Visibilizarlo. Tenéis un ejemplo, la Universidad de California. Promover la acción y la innovación. Tiene una plataforma, esta que veis aquí, Papyrus AI, donde se enseña a los estudiantes a hacer trabajos académicos con IA. Pero es una tarea supervisada por los docentes, de tal forma que el docente puede ir viendo qué hace el estudiante en su proceso, de qué forma su charla con el chatbot que tienen ahí instalado le va ayudando a redactar o le va ayudando a encontrar información. El profesor interviene también, puede reconducir el proceso. Es decir, hacen visible el proceso, pero ¿por qué negarle al estudiante la posibilidad de trabajar con la herramienta? Lo que hacen es al revés. No se lo niego. Yo como institución facilito la plataforma, pero es una plataforma que al profesor le va a permitir hacer un seguimiento, visibilizarlo, tutelarlo y saber al final cómo ha trabajado el estudiante con la IA. Tenemos también las normas de citación, por ejemplo, las normas APA, que las utilizamos en ciencias sociales, tienen ya una versión de cómo citar. Cuando utilizas cualquier tipo de tarea, utilizas una IA, pues cómo citarlo. Un párrafo generado por una herramienta de IA, pues cómo tengo que decir que esto lo ha generado esta herramienta, o una imagen que he hecho con IA, lo que sea, ¿no? Creo que ahí es donde está la gran clave en los próximos años, el hacer realmente que el uso de la IA sea transparente a los ojos del profesor, de tal forma que no sea que el estudiante me intente engañar porque piensa que es algo prohibido. No, no es prohibido, pero sí que cuéntamelo, cómo lo has usado, porque además incluso yo te puedo ayudar a hacer un uso mejor. De hecho, la mayoría de estudiantes, como os decía antes, no conocen muchas de las posibilidades de la IA. Incluso yo me he encontrado ya trabajos, el año pasado, tenían que hacer una exposición en clase, pero bueno, luego que ya les digo, yo esto no le pongo nota, no lo corrijo, lo obligo a que me lo entreguen porque es una forma de controlar en el aula virtual que han hecho algo. Me ayuda luego pues, a poner la calificación, pero lo sabría. Y algunos de ellos era tal cual la entrada de ChatGPT con la estructura de ChatGPT, las viñetas y al final en resumen no sé cuánto cuando les había dicho en clase. No hagáis un copia-pega, que esto sirva para reflexionar. Pues bueno, lo vamos a seguir encontrando, ¿no? Pero al final eso, visibilizar, hacerla ya transparente y enseñarles a hacer un uso ético de la herramienta. Pero cuando yo hablo de ética, como digo, ahora con la IA se habla mucho de ética, pero es que también había que hacer antes un uso ético de Internet o de los blogs o de la información digital. Y ya lo último, creo que es importante, y en estas jornadas FOLTE, que me imagino que hay muchos líderes universitarios, gestores universitarios, personas que tenéis cargos en las universidades, pues creo que es importante que haya una estrategia institucional de utilización de la inteligencia artificial. Que sepamos realmente los docentes cómo trabajar con la IA, cómo promover el uso de la IA, que se nos faciliten recursos institucionales. Sé que hay universidades que ya tienen en sus plataformas de campus virtual incorporadas herramientas de IA, otras no. Y en definitiva, pues necesitamos que nuestros líderes y nuestros gestores educativos, también a los profesores de a pie, nos den orientaciones y nos provean de recursos y que los servicios de apoyo sepan realmente ayudarnos en este proceso de cambio universitario. Y acabo ya con esta frase de Bill Gates, que en 2015, fijaos, 2015, y estamos hablando de que ChatGPT llegó en 2022, nos decía, no entiendo cómo hay algunas personas que no están preocupadas por la IA.
Y yo la voy a parafrasear, porque no me quiero quedar con un mensaje negativo, sino con uno en positivo. Así que yo voy a decirles que no entiendo cómo hay algunas universidades, y no voy a decir preocupadas, pero sí ocupadas en la IA. Creo que es el elemento fundamental a considerar en los próximos años, en toda nuestra labor docente y en nuestro rol docente. Y bueno, y he hablado aquí solo de rol docente porque tenía que hablar de evaluación, pero las posibilidades que tienen para la investigación son infinitas. Y nada, muchísimas gracias de nuevo a la Universidad de Valladolid y al Grupo Folte por la invitación. Muchas gracias, Paz. Pues tenemos tiempo para un par de preguntas antes de que pasemos a la siguiente sesión. Venga, ¿quién se anima? Que es verdad que nos ha venido muy bien porque, aunque el miedo tuyo lo entiendo, porque venir después de... Llevamos 2 días hablando de esto, pero yo creo que ha sido un cierre, ¿no? Un poco de resumen todo, sobre todo de la parte docente, como decías, de lo que implica todo en la IA en la evaluación. A mí me gustaría saber, si es posible, ya que no me preguntan ellos a mí, pregunto yo, si hay aquí alguien que en su universidad tengan ya en la plataforma de aula virtual o de campus virtual tenga incorporada herramientas de IA, que creo que es muy buena pregunta. Interesante, ¿no? Sí. Muchas gracias, Paz. Creo que ha ayudado mucho a visibilizar muchas de las cosas que han salido en la jornada y te lo agradezco. En nuestro caso, a tu pregunta, digamos, contestando, nosotros usamos Blackboard y ya Blackboard ha incorporado determinadas herramientas de IA dentro de la plataforma, casi todas referidas más a la asistencia al profesorado, es decir, para la creación de contenidos, ya sea la estructuración de los módulos del curso, para generación de preguntas, rúbricas de evaluación, actividades de todo tipo, ¿no? Y luego también sí que existe una conversación con IA, es decir, una actividad en la que el alumno conversa con una IA entrenada por el profesor, todo está supervisado de algún modo cuál es la interacción. Es verdad que siempre pueden hacer trampas porque al final pueden pedirle que las interacciones suyas sean con... Entonces siempre hay esas trampas, ¿no? ¿De qué universidad eres? Universidad de Navarra. Universidad de Navarra. Porque yo estuve hace poco en una plaza de cátedra, en un tribunal de cátedra de la UNED, y la compañera de la UNED que se presentaba en su proyecto docente explicó que el campus de la UNED que incorpora herramientas de IA como asistentes virtuales para la tutorización, el feedback de los trabajos que tienen que entregar. Entonces, bueno, pues ya tendríamos 2, sé que algunas sí que lo están incorporando. Sí. Lo pusimos a principios de este curso y espero al final de este curso ya tener datos de poder tener algún dato, ¿no? De cómo lo están usando los profesores, a ver, porque, bueno, alguno lo habrá usado mucho y otros ni lo habrán mirado, pero a mí me parece una herramienta muy, muy interesante, la herramienta esa de la conversación socrática, ¿no? En la que la IA tú le propones un tema y el estudiante pues interactúa con la IA y la verdad que las pruebas que estuve haciendo estaban bastante bien. Tú intentabas sacarlo del tema y era bastante difícil sacarlo del tema. Él volvía otra vez al tema que tú lo habías encerrado. Y tiene otra posibilidad que es hacer un juego de rol. Poner al profesor a poner a la IA en un determinado papel y podrías invertir incluso los papeles, hacer que la IA sea el estudiante y que el estudiante haga de profesor. Y también las pruebas que estuve haciendo pues eran bastante interesantes. Supongo que en unos días, unos meses tendré algún dato que poder decir cómo lo están usando los profesores en la Universidad de Sevilla esas herramientas. Es que fijaos el ahorro de tiempo que nos supondría, por ejemplo, yo estaba pensando el otro día, porque estaba jugueteando con Notebook LM, que es de Google, y le puedes generar un chatbot en el que tú subes todos los documentos y puedes chatear, ¿no?, a través de esa herramienta. Yo decía, lo cómodo que sería tener esto en mi asignatura del aula virtual de la universidad, porque claro, yo tengo ahí subidos muchos PDFs y sería pues comodísimo el no tener yo que estar generando ese chatbot, sino directamente que en el campus virtual esto me lo reconociera y que dentro de mi asignatura
me permitiera tenerlo, ¿no? Para que los estudiantes pues, puedan hacer preguntas sobre esa documentación, que es la que yo previamente he seleccionado como que son los básicos de mi asignatura. No tener que estar haciéndolo yo, sino que fuera una tarea automática. Lo veremos pronto. Yo estoy segura de que todas las universidades y los campus virtuales irán haciendo sus desarrollos y nos irán facilitando esas tareas, porque todos esos procesos de automatización al final son un gran ahorro de tiempo. Creo que vais a hablar de lo de Blackboard. Nosotros ya tenemos experiencias y datos de los profesores. La herramienta número 1, como dato así como objetivo a veces, ¿para qué usan los alumnos ChatGPT? Los datos es que lo usan para terapia psicológica, delegar, ese tipo de cosas en cuanto a ChatGPT a nivel general. Los profesores, ¿para qué usan las herramientas de IA? Para generar preguntas para el examen. Número 1. Esa es la número 1 la utilidad number one. La utilidad number one del profesorado, ¿vale? Solo como dato, ¿no? Y al hilo de que decías de tener un tutor en la asignatura, aunque todavía está un poco en ciernes, ya hay profesores que lo han usado no solo como roleplay o como socrático, sino como tutor de la asignatura en la que le han subido la documentación del curso para ahorrarse todas las dudas que tienen que ver con fechas de exámenes, dudas sobre también cuestiones de la asignatura, y aunque tiene sus limitaciones de diseño y no sabes exactamente cómo está entrenado y hay veces que puede alucinar o no tienes como esa certeza, pero por lo menos tienes acceso a las conversaciones de los alumnos y eso al profesorado le está ayudando por lo menos a ahorrarse determinadas dudas, pero también a detectar cuáles son las más frecuentes, cuáles son los problemas que los alumnos encuentran más frecuentes, y a los alumnos les está ayudando mucho. Claro, toda esa información del proceso de trabajo con la IA. En relación a lo de las conversaciones ligadas a la salud emocional, fijaos que uno de los desarrollos pioneros de IA fue en el año 64, el AISA, que era una inteligencia artificial emocional. Se diseñó para que fuera una especie de asistente personal pues para personas con depresión o con problemas ligados a la salud emocional, y entonces se diseñó para que tuviera rasgos de empatía, de comprendo tu situación, te voy a intentar ayudar, y es decir, una de las aplicaciones pioneras. Y uno de los desarrollos españoles, que ya a mis estudiantes también les digo siempre, frente a tanta tecnología china y estadounidense, pues vamos a darle un empujoncito a nuestra tecnología. Uno de los desarrollos españoles es Lucía, con Z, que empezó siendo descargable en WhatsApp. Después se salieron de WhatsApp porque, según dijeron ellos, les cobraba mucho dinero WhatsApp, y entonces ahora es una app que te la instalas y eliges qué rol quieres que tenga. Pues desde profesor de inglés a yo qué sé qué, no sé. Pero uno de los roles es psicoterapeuta. Y entonces te hace como psicoterapia de acompañamiento, y bueno, pues es muy interesante también probarla y curiosearla. Y bueno, es tecnología española. Bueno, yo soy Lorena Delgado de la Universidad Nebrija. Yo te quería, bueno, primero felicitarte por la presentación porque Gracias. Ha estado súper interesante y creo que es muy acertada con los pasos que tenemos que seguir. Con respecto a las herramientas, bueno, aparte de Blackboard, que nosotros también lo tenemos, este año, después de mucho trabajo, hemos elaborado dentro del campus virtual, tenemos incrustado un chat, ¿vale?, que está basado en toda la base de conocimiento que ha ido generando mi equipo, pues eso, en unos documentos y una base de conocimiento a través de la herramienta de Sendex. Es posible que el chat coja, a través de asistente de IA, busquen toda esa información y cuando el alumno o el profe pregunta algo, tenemos bases de conocimiento diferentes, le responda, y funciona bastante bien. O sea, es a modo de chatbot mucho más económico, porque ya sabéis que los chatbots son muy complicados de entrenar y todo, y gracias a eso hemos conseguido que el alumno le sale un pop-up en el campus virtual, está incrustado en Blackboard, pregunta, oye, ¿cómo envío una actividad? Y te dice, estos son los pasos para enviar una actividad, y luego le manda a un poco el detalle de todo el artículo. Entonces, esa utilidad también relacionada con los contenidos académicos o con cualquier ámbito que queramos, yo creo que es el futuro, ir especializando también en el conocimiento que tenemos en cada universidad, porque no es lo mismo mi universidad cómo utiliza Blackboard que cómo lo utiliza la suya, entonces tenemos que ir especializándolo. Y luego, una reflexión que me ha surgido con respecto a tu presentación es el tema del pensamiento del profesor. A partir de ahora, yo creo que se van a ir generando, creando, ¿no?, diferentes tipos de profesor, dependiendo de cómo vayan incorporando la IA, cómo vayan entendiendo qué tienen que ser las aportaciones que vayan haciendo los alumnos, qué tipo de evaluación van a hacer, si son restrictivos o no. Y me parece un ámbito súper interesante de ver cómo cada tipología de profesor va a ir generando su propio camino, ¿no? Sí. Cómo nos vamos a cruzar, cómo nos vamos a debatir, cómo nos vamos a seguir construyendo, ¿no? Sí.
Fíjate que yo, por eso he hecho hincapié en la presentación, porque creo que una de las grandes preocupaciones que tienen los docentes es si el alumno utiliza la IA para sus trabajos, para su tesis doctoral, para su TFM y tal, ahora cómo voy yo a evaluar. Y creo que la preocupación también tiene que ir a ese uso que hacemos nosotros, no solo focalizar la atención en el estudiante, sino también en nuestro rol profesional, ¿no? Y ahí podemos encontrar que la IA, aparte de darle visibilidad, que va a ser un gran asistente, que nos va a ayudar en muchas tareas. Y os iba a comentar que hace 10 años, es decir, no estoy hablando de la IA en 2025, sino de los albores de sus aplicaciones en educación. Ahora, además, esta investigación sería imposible porque todo tiene que pasar por el comité de ética y no nos dejarían. Pero en aquel momento sí, se hizo en Harvard una investigación, durante 4 años tuvieron a todo un grupo de estudiantes de una asignatura, no recuerdo ahora de qué carrera, con un tutor, con un asistente virtual, y al acabar el cuatrimestre les preguntaron: ¿con quién has estado interactuando? ¿Con una persona, con un profesor de carne y hueso o con una máquina? Y en su mayoría, en un elevado porcentaje, respondieron que con un profesor. Es decir, que ya hace 10 años no fueron capaces de distinguir que la interacción había sido con una máquina. Imaginaos ahora. Entonces creo que lo que tenemos que ver en la IA es más que un enemigo, tenemos que ver un asistente, una ayuda. Pues fíjate, un tutor que les esté respondiendo las dudas a los estudiantes sobre los contenidos básicos de la asignatura o sobre problemas o sobre lo que sea, ¿no? Creo que esa es la visión que hemos de tener con la inteligencia artificial. Además, siempre digo que el miedo paraliza, el miedo no ayuda, y lo que tenemos que tener es pues ganas de innovar, de avanzar y de capacitarnos para el uso de la IA y ser conscientes, ¿no?, de qué es lo que tenemos que afrontar en los próximos años, porque lo que estamos viendo es el principio. Gracias, Paz. Yo, por completar, como han salido los ejemplos de lo del Blackboard con el LMS que has preguntado y demás, es verdad que los que tenemos Moodle, pues todas las universidades estamos haciendo ahí nuestros pinitos de meter un agente, lo metes como tal, ¿no? Lo metes ahí. Y es verdad, y nosotros ahora estamos en un piloto con Microsoft para la incorporación de Copilot directamente en Moodle, y supongo que eso saldrá en breve. O sea, que están en ello en el GitHub de Microsoft. O sea, que todas iremos incorporando en el MS, porque es verdad que es donde hay una potencia que pensamos que va a ser mucho mayor, ¿no? Sí. Sí, como estrategia como estrategia institucional es lo mejor, porque al final tenemos ahí centralizados a nuestros estudiantes, que el sistema de gestión académica les da de alta, los contenidos de nuestra asignatura, nuestro grupo, tenemos que firmar las actas ahí. Entonces, de cara a la enseñanza reglada, todo lo que se incorpore a nuestro sistema de gestión de enseñanza-aprendizaje va a suponer potenciar y multiplicar muchísimo el uso de estas herramientas. Que no tenga que ser el profesor, que las hay, el que se tenga que ir a plataformas externas, sino que la propia institución le provea de todas estas utilidades y además encima en el contexto de su asignatura reglada, con su grupo de estudiantes que ya tiene dados de alta, y al final todo eso es un ahorro de tiempo. Yo sobre todo creo que además eso es lo que puede llegar a, porque muchas veces lo que hemos hablado estos días era que llegamos siempre a los 30, a los 50, a los 100 profesores hipermotivados, hiper no sé qué. Esos siempre van a estar ahí, claro. Y eso sí que puede aumentar o escalar mucho más rápido el uso de estas herramientas no voy a decir al 100, pero a un porcentaje mucho más alto, ¿no? Nos hemos quedado sin mucho tiempo. Yo creo que es un poco volver a repetir lo que en su momento pasó con el software libre, esa colaboración que había, yo lo comentaba antes con Tomás y con Pedro de la Universidad de Murcia, en esos desarrollos de software libre que se desarrollaban en una, que se compartían con otra. Pues creo que aquí tiene que haber también esas sinergias y esa idea de colaborar, porque al final la idea de incorporarlas en las plataformas institucionales creo que es una estrategia muy potente para que los profesores luego lo utilicemos. Sí. Genial. Pues nada, dar de nuevo Muchísimas las gracias gracias. a Paz. Gracias.